Buenos días, Dios los bendiga, hermanos. Hoy estamos a miércoles de frutas y verduras. Miércoles de frutas y verduras, pásele usted, señorita, pásele. No se crean. Dios los bendiga. Sí, soy una familia comerciante. También yo fui ese caminar de bendición. Dios los bendiga, familia. Hoy estamos a miércoles 12 de enero. Estamos celebrando a San Teodosio, que el Señor nos tiene, nacido en Turquía en el año 423. Teodosio significa regalo de Dios. Bueno, pues hoy bendecimos a todos los que hoy es día de su santo, Teodosio, si la hay el nombre, o Teodoro, y el día de sus cumpleaños, quienes hoy nacieron. Hoy estoy viendo que nació el padre. ¿Qué padre? Que están festejando, déjenme recordar. El padre que estamos festejando en el presbiterio es el padre, a ver, ¿dónde está? El padre Armando Jiménez, de allá de Zempoala, el padre Armando Jiménez de Zempoala. Escuchamos esta alabanza y nos preparamos para la vida de los santos. Bendiciones, hermano Armando Jiménez de Zempoala, párroco de Zempoala. Escuchamos. Bueno, vamos en este día de la bendición que el Señor nos da. La bendición es, por consiguiente, este día miércoles grande, la bendición que el Señor nos invita a vivir en el día de San Teodosio que el Señor nos da. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Su nombre significa regalo de Dios. Nació en Turquía en el año 423. Sus padres lo acostumbraron desde jovencito a leer cada día con atención una página de las Sagradas Escrituras. Lo escribió, le sirvió muchísimo para llegar a la santidad. Al leer en el Génesis que Abraham agradó a Dios al dejar su patria y a su familia para irse a la Tierra Santa a servirla
al verdadero Dios, dispuso a hacer él otro tanto, dejando a sus grandes riquezas y a su familia, y se fue a Jerusalén a estar allá en la presencia de Dios. Antes que todo, se fue a visitar al famoso San Simeón, el estilita, el cual le anunció muchas de las cosas que le iban a suceder durante su vida y le dio consejos muy prácticos para saber comportarse bien. Después de visitar en peregrinación en Jerusalén, Belén y Nazaret, se propuso dedicarse a vivir como un religioso solitario, pero luego el temor de tener que vivir sin un director espiritual le dio mucho pavor, y por lo tanto quedar expuesto a graves equivocaciones. Se hizo quedar cerca de Jerusalén, donde vivía el más sabio director de los religiosos y esas religiones, el abad Longinos. Después de ser ordenado sacerdote, recibió de Longinos la orden de encargarse del culto de una iglesia que estaba en el camino entre Jerusalén y Belén, y después de los actos del culto en la iglesia se iba a una cueva solitaria a meditar y a rezar. Pronto vinieron muchos jóvenes a pedirle tan admirables ser admitidos como religiosos. Él recibió a todos aquellos que demostraban estar dispuestos sinceramente a hacer penitencia y a convertirse. A uno de sus discípulos, del que después fue obispo de Petra, le debemos los datos que vamos a narrar enseguida. A sus jóvenes religiosos le hacía cavar a ellos mismos su propia sepultura. Una palabra cada noche, cada uno, una palada cada noche, cada uno, antes de acostarse, diciendo: yo he de morir, yo no sé cuándo, yo he de morir, yo no sé dónde, yo he de morir, yo no sé cómo, pero lo que sí es cierto es que si muero en pecado mortal, me condenaré para siempre. Vamos a repetirlo. Yo he de morir, no sé cuándo, yo he de morir, no sé dónde, yo he de morir, no sé cómo, pero lo que sí es cierto es que si muero en pecado mortal, me condenaré para siempre. Esto para recordar que somos polvo y en polvo hemos de convertir, y que a la hora a la hora menos pensada vendrá el Hijo de Dios a tomarnos cuenta, si hay que estar dispuestos, porque no sabemos ni el día ni la hora. Cuando terminaron de cavar la primera sepultura, el abad Teodosio le dijo: la sepultura ya está lista, ¿quién de ustedes la quiere ocupar? Un sacerdote llamado Basilio se adelantó y dijo: Padre, si el buen Dios le parece bien así, yo acepto ser el primero en morir. Pero rezad por mí y dadme la bendición. Teodosio mandó que rezaran por Basilio las oraciones por los moribundos, y los 4 días el sacerdote cayó muerto de repente, sin haber estado enfermo antes, pero estaba bien preparado para la muerte. Un día de Pascua no había nada que almorzar. Los monjes empezaron a murmurar, pero Teodosio les recomendaba que tuvieran fe en la divina providencia, y a mediodía llegó una recua de mulas cargadas con alimentos, y nadie supo de dónde llegaron ni quién los enviaba. Como la fama de la santidad de Teodosio atraía a muchos jóvenes que venían a vivir como religiosos, tuvo que hacer 3 conventos, uno para los que hablaban griego, otro para los que hablaban idiomas eslavos, y el tercero para los que idioma oriental como hebreo, arameo y persa. Todos estaban en Belén. Los salmos los rezaban cada convento en su idioma, pero la Eucaristía se celebraba todos juntos en el templo. También contribuyó Teodosio cerca de Belén 3 hospitales construyó, uno como ancianato, otro para los que sufrían toda clase de enfermedades y el tercero para los que padecían enfermedades mentales. Esta idea era muy nueva en esos tiempos
y poco frecuentes en el mundo. Eran tantos los enfermos que venían a ser asistidos que los historiadores de ese tiempo cuentan que no hubo días en que llegaran 100 enfermos a ser curados, cuando no había alimento o medicamento. Teodosio ponía a sus monjes a rezar con toda fe y la ayuda llegaban de las maneras más inesperadas. Los monasterios dirigidos por San Teodosio eran como unas ciudades santos en el desierto. Todos se hacían a su tiempo y con exactitud. Oración, trabajo, descanso. Cada uno se esmeraba por tratar a los demás como se deseaba ser tratado por ellos. El silencio era perfecto. Todos estaban obligados a dedicar varias horas del día a trabajar manual para conseguir lo necesario para alimentar a tanta gente. El arzobispo de Jerusalén quedó tan admirado de aquel orden y seriedad que nombró a Teodosio superior de todos los religiosos que vivían en la Tierra Santa, y el emperador de Constantinopla apoyaba una herejía que negaba algunas cualidades de Cristo, y para que Teodosio lo apoyara le envió una gran cantidad de dinero. Teodosio recibió el dinero y lo repartió entre los pobres, pero recorría toda Palestina diciendo a la gente: el que enseña algo acerca de Jesucristo contrario a lo que enseña la Santa Iglesia Católica será maldito. Y los sermones de ese santo producían efectos maravillosos en los oyentes. También obtenía milagros de Dios. Una vez una mujer que tenía un tumor maligno incurable tocó con fe el manto de Teodosio y quedó curado instantáneamente. El emperador se disgustó porque el abad no apoyaba sus herejías y lo desterró. Pero enseguida murió el emperador, y los que lo reemplazó mandó a nuestro santo que volviera inmediatamente a su convento de Belén. Teodosio enfermó de una infección dolorosa, y como en él había curado tantos enfermos en esa oración, un discípulo le aconsejó que le pidiera a Dios que le quitara la enfermedad. El santo le respondió: eso sería falta de paciencia, eso sería no aceptar la santa voluntad de Dios. ¿No sabes que todos redunda en bien de los que ama a Dios? Cuando sintió que se iba a morir, mandó reunir junto a su lecho a los religiosos y les recomendó vivir de tal manera bien que cada día estuvieran pronto para presentarse ante el juicio de Dios, y anunció varias veces que sucediera después, y lo anunció varios hechos que sucederían después. Murió a los 105 años y en el año 529. Era admirable su vigor en la ancianidad. A pesar de que ayudaba y empleaba muchas noches de oración, de él se pudo decir que el santo de la Santa Biblia afirma que de Moisés conservó su rudez y vigor hasta la más avanzada ancianidad. El arzobispo de Jerusalén y muchos cristianos de esa ciudad santa asistieron a su entierro, y durante su funeral se obraron varios milagros. Lo sepultaron en la cueva en la cual acamparon los reyes magos cuando viajaban de Jerusalén a Belén. Señor Dios, gracias por darnos ejemplo tan maravilloso de tus santos. Te suplicamos que, a imitación de San Teodosio, vivamos de manera tan santa cada día que en cualquier hora que venga a llamarnos a la eternidad, nos pueda decir aquellas palabras del Evangelio: bien, siervo bueno, prudente, que has sido fiel en lo poco, ahora te constituiré sobre lo mucho. Amén. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Teodosio, no tenemos imagen. Que Dios nos mire con gracia y bendición a todos los que por este nombre llevan, en su derivado, vuelvo a repetir: Teodoro, Teodora, Teo. No, pues Teo viene de Tadeo. Pero las bendiciones del Señor corran sobre cada uno de nosotros en este día
que el Señor nos invita a tener su plegaria de gracia y bendición. Hoy estamos celebrando este caminar del Señor con su presencia gloriosa y bendita. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Se le acercó, la tomó de la mano, la levantó y en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos, los enfermos y poseídos del demonio. Todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para esa hora he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en la sinagoga y expulsando a los demonios. Palabra de el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy hay un evangelio muy del tema del agradecimiento, donde el Señor nos manifiesta esta obra maravillosa. Jesús sale de la sinagoga. Acordémonos que en la sinagoga, de igual forma como en la parroquia o en la capilla, lo único que se va a hacer es orar. Orar ese es el tema de un diálogo que debemos de tener, una continua apertura de gracia y bendición. Orar es distinto del rezar, más que van de la mano, pero es muy distinto. Y por consiguiente, cuando escuchamos que el orar es el fluir de las ideas para agradecer a Dios por todo lo que nos regala en el día, y el rezar ya está estipulado en un ritual, en un determinado ritual. Primer misterio de este día, que estamos a miércoles, los misterios dolorosos. Primer misterio doloroso, la oración, glorioso, la oración de Jesús en el huerto. Ya está el misterio ahí, pero nos conduce al contexto bíblico para hacer oración, orar. Y orar es estar con ese sentir, pero elevándolo al alma y agradecer por lo que estás teniendo en la contemplación del día, por este sol, por esta luz, por este fresco, por este clima. Orar es tener un sentido de gracia. Entonces, Jesús salía de la sinagoga, de donde él impartía la gracia de esa oración, de ese sentido glorioso, de ese sentido de entrega. Y se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Escucha bien cómo se escucha el tema. Se fue con Santiago y Juan, dos discípulos, a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama. Se escucha que las familias ahí son una familia como clan, una familia o patriarcado o matriarcado, pero es una familia donde viven familias con familias, con familias, con familias, encima de una familia a otra familia. Y pues realmente la situación que el Señor nos invita es de acordándonos del Evangelio de San Mateo, que dice: dejarás a tu padre y a tu madre y serás una sola cosa. ¿Por qué? Por los ruidos que se provocan cuando una sola pareja empieza a tener dificultades y todos los demás se meten. Por eso te quiero hacer énfasis, porque realmente la constitución familiar judía es una familia juntos, todas. Y Jesús nos dice desde el libro del Génesis, repitiendo en el Evangelio de Mateo: dejarás a tu padre y a tu madre y serás una sola naturaleza, una sola carne. Entonces vive ahí la suegra de Simón, en la casa, en cama.
con fiebre. Enseguida le avisaron y Jesús se le acercó, y con ese sentido, sabiendo que la fiebre es parte de una acción débil del pecado, pero Jesús no la ve así, separa el pensamiento de lo que es pecado y de lo que es enfermedad, y inmediatamente Jesús toca, tomándola de la mano, la levanta, y sin decir nada en ese momento se le quitó la fiebre. La sintonía del que sana con el que cura, con el que es sanado, es la misma. Hay un eco en el sanado, del sanador, porque el que sana va, se acerca, la toca y en ese momento se le quita la fiebre. Ahora, cuando se le quita la fiebre, ella, en esa gracia recibida, ella se pone a servirles, se pone en acción de gracias. Se pone en acción de gracias, y por eso vuelvo a repetirte, la sintonía de el que sana se hace eco en el sanador. Y ella se pone a darle gracias a Dios, sirviéndole. Escucha cómo dice el pasaje: se le quitó la fiebre y se puso a servirles sin más. No se quedó ahí convaleciente, sí me siento débil, sí me vi crítica, sí me vi difícil. No comienza una convalecencia de sentimientos, ella se pone a servirles. ¿Cuántos de nosotros, incluyéndome, tenemos esa situación de enfermedad y tenemos un recuento de recuentos y recuentos y contamos a la gente la enfermedad que fue pasada, y en esa situación seguimos enfrascados en el pasado, que no nos sirve para nada? Y esta mujer no hace recuento en Jesús. Esta mujer se entrega a servirles e inmediatamente da y muestra la acción de gracias. Y esa acción de gracias es el servicio, el eco de la sanación, el eco de la curación, el eco de la liberación de esa situación enferma. Y ese eco específicamente es la cual el Señor nos invita a que nosotros nos demos cuenta de que cada vez que nosotros hacemos algo, somos agradecidos con nuestro servicio. Cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestro estado de vida y que no nos esté yendo bien, pero de repente nos está yendo bien, damos una acción de gracias al Señor. Y pues date cuenta que muchos de nosotros hemos estado enfermos de diferente índole, y pues como que me tengo que sanar porque me tengo que sanar. Y no nos damos cuenta que debemos de ser agradecidos con este tema de la pandemia, que ya se ha extendido por 2 años y fracción, y que realmente pues debemos de ser agradecidos. Escucha la sintonía del resto del Evangelio. Al atardecer, cuando el sol se ponía, que ya estaba cayendo el sol, dice el Evangelio, se lo llevaron, le llevaron a todos, es un sentido muy grande, a todos los enfermos y poseídos del demonio, a todos. Habla de una situación de la cual nadie se queda sin la presencia divina de Jesús. Escucha, y después dice, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Pues realmente eso se llama un sentido de bendición. Un sentido de bendición, un sentido de entrega y de bendición. Y por eso mismo, al momento de que Jesús curó a muchos enfermos y de diversos males, expulsó a muchos del demonio, a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. Ahora, ¿qué quiero decirte que no dejó que los demonios hablaran? Ayer
Ayer escuchamos en el Evangelio que el Señor nos habla, en la cual el demonio dentro de la sinagoga le gritaba: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús, hijo de David? El demonio hace exclamaciones cristológicas, porque está al nivel de la divinidad, mas muy retirado de la presencia del Señor. Y ese demonio, por consiguiente, de la cual hoy en el Evangelio escuchamos que no les permite que hablen, no les permite que hable, y inmediatamente el Señor sigue ese caminar. Por eso, estas exclamaciones cristológicas que están grabadas en la presencia del demonio es porque el demonio sabe quién es Jesús, sabe quién es Jesús. Una vez en el tema del exorcismo, una señora que pues estaba participando de recibiendo el retiro de exorcismo, le preguntaba: oiga, padre, pero si el demonio me contestó con las citas bíblicas, con la palabra de Dios. Y le dice el padre ahí, pues fue el primero que estuvo enfrente cuando estaban escribiendo las santas y sagradas escrituras, y cuando estuvo enfrente es el primero que se sabe todo. No creas que ese hermano que te recitó la Biblia está sano. No lo creas, porque en el proceso de la sanidad es que ahorita cuerdo, ahorita con tus 5 sentidos, yo te diga citas bíblicas, pero para vivirlas, no para aventártelas. Entonces la realidad es de que el demonio específicamente está aclamando a Jesús con un sentido de desaire. ¿Qué quieres con nosotros? Plural. ¿Qué quieres con nosotros? Jesús de Nazaret, tú eres el Santo de Dios. Varias exclamaciones cristológicas los demonios hablan y Jesús les dice, los reprende y les tapa inmediatamente, les prohibía, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era Él. No dejó. Hay una experiencia que el Señor me regaló hace mucho allá en el Consuelo y se volvió a repetir en Cardel, donde unas personas llegaban con espíritus así como de posesos, y en el momento de pedirle a San Jorge que con el cordón de San Jorge amarrara a esos demonios y que los atara con la gracia de Dios, porque San Jorge es el primer exorcista que nosotros tenemos en el caminar del haber, y esperemos en Dios que te atrevas a buscar algunos de ustedes que están ahorita en esta línea de la evangelización en torno a esta vida de los santos, que comprendan que la vida del demonio es constantemente una vida de acecho a ti y a mí. Y el buen soldado es el que hace conciencia de su vida. El mal soldado es el que piensa que está bien, que siempre está bien, que piensa bien, que tiene una vida cuerda y que cumple su misa y que está constantemente, pero diario hacer su examen de conciencia es sacar sus armaduras para poder enfrentarse a la batalla del día, porque hoy en el día pues el maligno también quiere actuar en la claridad de todo este día iluminado por Jesús. Ahora, cuando esto sucedía, pues ninguna persona le daba la acción de gracias. Ahí está el tema, la acción de gracias de la suegra de Simón. Al amanecer del día siguiente, Jesús ya no se queda ahí, no se queda a recibir los aplausos, no se queda a recibir la fama, no se queda a recibir esa situación hueca de garantía, como que de agradecerte por lo que hiciste por mí. No se queda. Jesús no espera regalías de nadie. Jesús sigue, se levanta al amanecer. Dice el Evangelio, dice, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario a darle gracias a Dios, a tener esa compañía de la presencia del Padre, en la gracia del Espíritu Santo, a seguir orando, porque cada día es una batalla.
No la oración que hiciste ayer fue suficiente, fue para ayer. Hoy tenemos que continuar ese ropaje de gracia y Jesús se levanta muy de madrugada y sigue la obra del Señor. Escucha, como dice Pedro, todos te andamos buscando, Señor. Todos te andamos buscando, no sabemos dónde estabas. Y Jesús le dice, todos, dice, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. No se queda en regalía para con nadie. No se queda a los aplausos, no se queda a los honores, no se queda a los tributos que mucha gente pues sabe ofrecer. Y realmente ese es el Jesús que nos invita a vivir sin esperar que haya una recompensa, sin esperar que haya un aplauso, sin esperar nada. Realmente eso es lo que nos invita el Señor. Hoy, en este día del Señor, 3 son los puntos del Evangelio cual la iglesia debemos de vivir. Y la iglesia eres tú, Pati Oropesa, tú Paz, tú Juanita García, tú Alicia Botamante, tú Betty. Son la iglesia que tenemos que tener 3 cosas. Primero, asistir a la constante prédica donde nos vamos a alimentar. ¿Qué significa? La iglesia debe de proclamar en el Señor. La iglesia debe de servir en el Señor y la iglesia debe de orar en el Señor. En el Evangelio nos lo dice hoy. Enseñar, servir y orar son los parámetros divinos de la Santa Madre Iglesia que el Señor pide que nosotros tengamos en esa entrega de bendición. Hoy, en este día miércoles que el Señor nos regala, nos invita a abrir nuestro corazón y disponernos en su presencia para hacer énfasis de esa gracia y de esa bendición. Hermano, te espero al rato en la celebración. Dirás tú que sí, muchos me llamaron, me mandaron por teléfono mensajes que qué pasó con el padre que no dio la vida de los santos ayer y que ayer no celebró la Santa y la Sagrada Eucaristía. Pues lamento decirles que ayer me quedé atrapado en el banco y no tan fácil pude salir. Ya cuando saliera la 1 y él salí energúmeno, muy energúmeno. Y bueno, pues con ese sentir yo le dije, ya no voy a pasar la vida de los santos, mejor me quedo así en la santa paz. Y bueno, pues el martes voy a empezar a descansar y va a venir el diácono, primeramente Dios, a ofrecer la santa palabra para poder acompañarnos. Primeramente Dios, eso sería en la gracia de mi Señor, en esa bendición. Así que les informo esto porque gracias por algunas personas que estuvieran al tanto de preguntar por mí, por el detalle de mi salud. Oigan, el padre está bien, que no transmitió, que no estuvo en la misa, que no estuvo en esto. Te agradezco por tu atención, gracias a Dios estamos bien, pero pues aquí estamos en el Señor con la gracia de la bendición en este encuentro del Señor. Por los méritos de su divina infancia, querido divino niño Jesús, asístenos en este día miércoles y llénanos de gracia para poder, 1, como la suegra de Simón, servirte. 2, con ese caminar constante de la oración que tú tienes, Señor, hacerlo con tu voluntad. Y 3, en ese encuentro de gracia, encontrar la sanación y la curación y seguir la alabanza para no ser remembranza de la enfermedad, sino de quien me sanó. No ser remembranza de que estuve así, ya está, y enfermo así. No, Dios me sacó. Dios, mi Señor Jesús me sacó de las dificultades y Él siempre está conmigo. Acordémonos de San Teodosio, diciendo que ellos cavaban su sepultura y decían, ¿qué decían? A ver, dice, yo he de morir, yo no sé cuándo, yo he de morir, yo no sé dónde, yo he de morir, yo no sé cómo, pero lo que sí es cierto es que he de morir sin pecado, porque no me quiero condenar. Anda, bueno, pues hoy démosle gracias a Dios que estamos en pie y sigamos su presencia. Gloriosa por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.
Pues les agradezco a quienes han acompañado en esta semana. A ver, aquí está mi hermana Valet Ramón, que nos dio un donativo. Perdóname, pero apenas lo fui a recoger. Un donativo nos dio, y también Hilda Vázquez, que nos mandó un donativo. Que Dios los bendiga, que el Señor les siga dando más para el sostenimiento de esta parroquia y a la vez también para la salud de tu servidor, que necesitamos a veces algunos detalles de sostenimiento personal. Bendecido seas, hermano, que Dios te colme de gracia y bendición. Feliz miércoles para todos, y el Señor nos mire con su misericordia adelante, a servir, a orar y a sentir ese camino de sanación que el Señor traza en esa gracia. Dios los bendiga. Feliz miércoles para todos. Desde la parroquia de Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen, servidor Jesús Rosa Jiménez, sacerdote.